Continuamos con la serie Dios nos ha bendecido en Cristo. ¿Puede decirlo conmigo? Dios nos ha bendecido en Cristo. Realmente es uno de los temas esenciales de la carta a los Efesios. Es un estudio expositivo de esta preciosa carta del apóstol Pablo. Vamos a leer Efesios capítulo 3, versículos 1 al 7. En la Nueva Traducción Viviente dice así: Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes, los gentiles. A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes los gentiles. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de ese plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen en la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Dice, cuerpo y ambos disfrutan, en un mismo cuerpo, y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones, porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Amén. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Muchos de los acontecimientos que pueden venir a nuestra vida nos pueden hacer pensar por algún momento que Dios no gobierna todo, o en algunas partes de nuestras decisiones Dios no está teniendo control. Pero cuando leemos y estudiamos este pasaje, encontramos esta verdad maravillosa. Y es el título de la predicación. Dios gobierna todo. No temamos. Dios gobierna todo. El apóstol Pablo, cuando comienza a hablar acerca de lo que Dios ha permitido en su vida, de las circunstancias terribles que han venido sobre él, el encargo que Dios le ha dado para que él pueda compartirlo con los gentiles, lo primero que vemos es precisamente que, así como Dios gobierna todo, pues aquí, en este pasaje, vemos que Dios gobierna las circunstancias. Las circunstancias, las situaciones, todo lo que acontece, el Señor lo gobierna. Esa verdad está entretejida en los versículos que hemos leído. Por ejemplo, cuando Pablo dice, cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles. ¿Sabe qué está diciendo? Está diciendo que él siempre ve el punto de vista divino y no humano. Que él no pone la mirada en las circunstancias, en los problemas que objetivamente se ven, sino él ha descubierto que en medio de todo, Dios está tras todo esto. Dios es quien gobierna las circunstancias y tiene el pleno control. Él dice, no dice, yo soy prisionero de Roma. En efecto, humanamente él era uno de los prisioneros del gobierno romano, del imperio romano. Lo habían llevado ya preso desde Jerusalén
haciendo un viaje hasta Roma. Lo llevaban en cadenas. Lo habían señalado, lo habían acusado los religiosos de su nación y los representantes del gobierno de Roma. Cuando él apela al César, dice, bueno, entonces tiene que ir a Roma. Él va en cadenas, él hace un viaje, va en un barco, llega finalmente a Roma y luego le dice a los hermanos, les escribe, yo prisionero de Cristo. Él no está viendo el aspecto real de estar preso en Roma. Él está diciendo, realmente, quien ha permitido que yo esté preso es mi Dios. Él lo ha permitido. Yo soy prisionero de Cristo. No soy prisionero ni del César, ni del Imperio Romano, ni de los soldados romanos, ni de los religiosos. Yo soy prisionero de Cristo. Ahí comenzamos a ver que Pablo sabe que la vida de él era de Cristo. Para él el vivir era Cristo. Para él gloriarse era gloriarse en Cristo. Sufría por Cristo, cumplía la gran comisión por Cristo, hacía la voluntad de Cristo. En muchos pasajes dice que era siervo de Cristo y en otros se traduce la palabra más específica, esclavo de Cristo. Y por eso dice, yo también soy prisionero de Cristo. En otras palabras dice, es el Señor quien ha permitido que yo esté en estas circunstancias. Es el Señor quien está permitiendo esto. Pero es más, agrega algo. Lo está permitiendo con un propósito que ustedes deben saber, le dice a los gentiles. Y es que es por el bien de ustedes mismos que yo estoy aquí. ¿Se da cuenta cómo el apóstol Pablo ve el punto de vista divino? El apóstol Pablo nos está diciendo, Dios gobierna mi vida. Él tiene pleno control de mi vida. Estoy aquí por el bien de los gentiles, dice el versículo 1 en la segunda parte. Si lo leemos, por el bien de ustedes, los gentiles. Entonces Pablo sabe que no es casualidad que esté en esas condiciones. Había sido enviado por Dios desde el principio cuando los salva, los llama, le dice la gran comisión para él. La misión tuya es ir a los gentiles. Por eso se le llama el apóstol de los gentiles. Oiga lo que dice Hechos capítulo 22, versículo 21-24. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí en el tema. Yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces lo que está diciendo es, el Señor es quien decidió sobre mi vida, no yo. Es Dios quien decide por mí, no las circunstancias. No son los hombres, ni es el Imperio Romano, aunque sean medios que Dios utilice para que se den las circunstancias. Es el Señor quien está dirigiendo mi vida, quien está gobernando mi vida. El Señor me lo dijo desde el principio. El Señor me dijo que me iba a mostrar cuánto iba a padecer yo, predicando de su evangelio ante príncipes, ante emperadores, ante reyes, ante gobernadores, en muchas naciones. Me lo anticipó, y que yo sería un apóstol a los gentiles. Estoy aquí por el plan de Dios. Dios gobierna todo. Y por eso podríamos agregar, Pablo decía, entonces no temo porque Dios gobierna mi vida. El propósito es que yo dé a conocer lo que Dios me ha encomendado. Versículo 2, dice, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes. O sea, Él me dio el encargo, Él me dio el mandato, Él me dio la instrucción. Yo no estoy aquí por azar, no estoy aquí por mis malas decisiones. Estoy aquí en cadenas, estoy aquí preso porque Él me envió a ustedes los gentiles a extenderles su gracia.
En ningún momento el apóstol Pablo se queja. En ningún momento. Vemos al apóstol Pablo desde el principio pasa por diversidad de tribulaciones y de pruebas. En ninguna de ellas se queja. Aquí podría haber motivo suficiente humanamente para quejarse. Un momento dado podría haber dicho: Señor, soy tu siervo, soy tu hijo, estoy predicando el evangelio, mira lo que me ha acontecido, mira lo que me está pasando, mira cómo me ha acusado, me han señalado, mira, Señor, estoy preso, Señor, ¿qué pasa? No. Él dice: yo, prisionero de Cristo, estoy aquí por voluntad de Dios, por el bien de ustedes, para predicarles y en la gracia, la abundante misericordia del Señor. Así que dejemos claro este punto, mis queridos hermanos. Lo que a usted le está pasando, por difícil que sea, Dios lo ha permitido. Él gobierna su vida y gobierna la mía. Es lo que Pablo está diciendo. Y tenemos que recordar ese gobierno soberano del Señor, del Dios Todopoderoso, cuando Jesús, con palabras tan sencillas, bellas, pero tan profundas, tan incisivas en el corazón, le dice a sus discípulos: vean, entiendan que tenemos un Dios que gobierna todo, hasta las cosas más pequeñas. Mateo 10, 29, 30, en Dios ha hablado y dice: ¿acaso, diríamos, verdad, no se venden 2 pajarillos por una monedita? Por una monedita de cobre. Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes, que dice, lo permita. El que un pajarito caiga, Dios lo permite. El que alguien atrape unos pajaritos para venderlos 2 por una monedita de cobre, Dios lo permite. Hasta en los aspectos más pequeños. Entonces, una vez que les dice Jesús eso, entonces les apela a ellos y les dice: en cuanto a ustedes mismos, es lo mismo. Dios gobierna su vida. Las circunstancias que les acontece no son casualidad. Versículo 30. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados uno por uno. Uno por uno. O sea, el sumo cuidado del Señor es tan exacto que los tiene contados uno por uno. Ayer me compartieron una foto, un hermano amigo, pastor, una foto de hace unos 37 años más o menos. Me la compartió, se la compartí a mi esposa, y cuando la vi, le agradecí tanto al Señor. En la foto habíamos 3 personas, 3 que formábamos un grupo de alabanza, tocábamos, cantábamos en la iglesia en ese entonces. Estaba el baterista, estaba el cantante y estaba yo. Pero en ese momento estábamos en una iglesita sencilla y yo estaba tocando la guitarra y el cantante, digamos, del grupo estaba cantando. Y lo primero que observé es cuánto cabello tenía, fíjese. ¿Cuánto cabello tenía? Y colocho, ¿verdad, mi amor? Y el cantante también. Y el cantante tenía una cabellera abundante también. Los 3 muchachitos, se mira ahí como muchachitos, ¿verdad? Jóvenes con el cabello largo. Acabo de ver al hermano cantante de ese grupo y ya estamos más o menos iguales. Me gana un poco, tiene menos cabello que yo, pero el asunto es que Dios contó mis cabellos y los sigue contando. Uno por uno. Lo que quiere decir ahí es: Dios tiene cuidado hasta el último
detalle de nuestras vidas. Porque ¿será fácil contar los cabellos? Imposible. Es fácil contar los ojos. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, brazos 2, piernas 2, orejas 2, dientes. Eso es un poco más difícil de contar, pero los podemos contar. Pero los cabellos es imposible, pero nuestro Dios que gobierna todo, lo sabe exactamente cuántos cabellos tenemos. Hermanos, no temamos. Dios gobierna todo. Pero también vemos en este pasaje que Dios gobierna el tiempo. Él es quien administra el tiempo. Él es el dueño del tiempo, del cronos. Él es quien interviene en la historia de la humanidad en el tiempo específico. Él es quien llega al pueblo de Israel en el tiempo de Él, exacto. Él es quien permite que el evangelio se comience a predicar a los gentiles en el tiempo exacto. Él es quien permite todo en su tiempo, en el tiempo de Él. Dios gobierna el tiempo. Pablo sabe que Dios le reveló ese plan que comienza con Jesucristo, ese nuevo plan. El plan que es el misterio que consiste, más adelante lo vamos a explicar, en que en el evangelio todos pueden ser salvos, judíos y gentiles, que de esos dos pueblos, judíos y gentiles, Dios forma uno solo, que en el evangelio no hay acepción de personas. Dios comienza entonces irrumpiendo en la historia en un tiempo muy específico, cuando Cristo vino a nacer. Pero Pablo está hablando del tiempo en que a él le reveló ese plan. Versículo 3. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Pablo comprendió ese plan y no se resistió a creerlo, sino que comenzó a predicarlo. Pero Dios no quiso revelarlo antes de que viniera Cristo. Él tenía su tiempo. Versículo 4 y 5. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción. O sea, yo he entendido que tengo de ese plan acerca de Cristo. Versículo 5. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, porque no era el tiempo de Dios. Pero ahora, por medio del Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Dios hace lo que Él quiere en el tiempo de Él. Dios tiene el tiempo de hablarle al pueblo de Israel y el tiempo de comenzar a hablarle a los gentiles. Dios tiene el tiempo para cada uno de nosotros. Aún como cristianos, nosotros debemos de entender ese principio. Si bien nosotros oramos, si bien nosotros pedimos, el Señor nos responderá en su tiempo, no en el nuestro. ¿Cuántos han pasado la experiencia o han vivido la experiencia de orar por una petición específica que pensamos que Dios podía respondernos ya y pasaron varios años? Hemos tenido esa experiencia. A veces hemos tenido la experiencia de pedirle algo que parece muy difícil y pensamos que va a tardar mucho tiempo y Dios nos da la sorpresa que nos lo da antes de lo que nosotros pensábamos. Dios es así. Él se mueve en su soberanía. Les compartí a mis hermanos en el servicio anterior que yo estuve orando por un asunto prácticamente 15 años. 15 años, pidiéndole al Señor que saliera ese asunto. Siempre estaba dentro de mis oraciones. Pasó un año, pasó otro año, tercer año, cuarto año, quinto año y no pasaba nada. Seguía orando, seguía pidiéndole al Señor. Los tiempos se alargaban, seguía orando 6, 7, 8, 9, 10 años y no pasaba nada. Y decía, Señor, he estado orando todos estos años por este asunto específico. Señor, vas a contestarme. Señor, ya es tiempo. Ya oré bastante. Señor, a veces ahí, ¿verdad? Se sale un poco la parte humana en la oración. Y
pasó el año número 11, número 12, y después le dije, Señor, voy a seguir orando, pero ya no te voy a pedir que lo hagas pronto. Voy a orar, seguir orando y creyendo que tú lo vas a hacer en su tiempo. Seguí orando el año número 13, el número 14, y este año se cumplieron los 15 años. Pero en este año el Señor me respondió la oración. 15 años, hermano, 15 años. El día que aconteció el asunto, me arrodillé, nos arrodillamos a mi esposa, bendijimos al Señor y entendí que era en el tiempo de Él, no en el mío. Yo hubiera querido que al año siguiente se arreglara el asunto. ¿No fue así? Y también el Señor me enseñó, cuando iban 12 años, me enseñó por qué Dios no lo había permitido. Por eso es que no me lo daba. No es que no me lo quisiera dar. Él sabía que el tiempo mejor para mí no era ese, sino hasta esta fecha. Así que todo acontece dentro del tiempo del Señor. Y Pablo dice, el plan que Dios tiene para ustedes los gentiles está aconteciendo precisamente en este tiempo. Y les voy a decir en qué consiste. Vamos a ver el versículo 6 en la primera parte. Dice, y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Número 1. Seguimos leyendo el versículo. Por tanto, tanto los judíos como los gentiles que creen en la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. En eso consiste este plan, que los dos pueblos heredan las riquezas por ser hijos de Dios, tanto judíos como gentiles. Le dice la segunda cosa de en qué consiste ese plan. Ambos pueblos, judíos y gentiles, forman parte del mismo cuerpo, la iglesia. Entonces, la iglesia del Señor ahora se compone y se ha compuesto ya no solo de judíos, como fue al principio. Se incluyeron a los gentiles, a los bárbaros, a los romanos, a todos los demás. Entonces le dice, la buena noticia es que ahora el evangelio no hace acepción de personas. El evangelio es para todos. Ya no es solo por raza, credo, religión, idioma. No. Todos están incluidos ahí, judíos y gentiles. Ambos pueblos forman parte de ese mismo cuerpo. Así que ese plan consiste también, y le dice la siguiente verdad, y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Los gentiles estaban muy agradecidos, pero muy agradecidos, que aunque pareciera que entraban un poco tarde, al final Dios estaba aceptándolos a ellos y a todos los que creyeran en su Hijo Jesucristo. Todo tiene un tiempo. Dios gobierna el templo. Veamos lo que dice Gálatas 4:4. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Es decir, hubo un día, una hora, un año en el que Cristo nació. Y fue exactamente en el cumplimiento del tiempo de Dios. No fue antes ni después. Muchos siglos, los israelitas, los judíos esperaban al Mesías, pero no llegó en el tiempo de muchas generaciones. Por eso dice el texto en la Reina Valera 60, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, el día señalado por Dios, entonces nació Cristo. El día señalado por Dios nació la iglesia. El día señalado por Dios se van sumando todos aquellos que van formando parte de la iglesia. El día señalado por Dios, por ejemplo, para cada uno de ustedes, el día que nacimos fue señalado por Dios. El día, la hora, el mes y el año. Eso no lo planeó el hombre, no lo planearon los padres, menos nosotros que estábamos naciendo. Fue el Señor. Y también estaba dentro del control de Dios, dentro de la voluntad de Dios, el día
que nosotros nacimos a la vida eterna, nacimos espiritualmente. Por eso nadie debe sentirse mal y pensar por algún momento, decir, bueno, yo conocí a Cristo a los 40 años, hubiera deseado que fuera a los 20, a los 15. Bueno, sí, yo hubiera deseado nacer en una familia cristiana, hubiera deseado no probar las cosas del mundo, pero no era la voluntad de Dios, no era el tiempo. Para mí, en el caso mío, el tiempo de Dios era exactamente a la edad en que me alcanzó, el día, la hora, el mes en que me salvó. Entonces estoy contento, estoy agradecido. El que llegó a Cristo a los 50 años, dele gracias a Dios porque era el tiempo. Y si aún alguien acepta a Cristo meses o algún año o 2 años antes de morir, pues gracias a Dios por la misericordia de Dios. Nunca nos lamentemos por cuestiones de tiempos. El tiempo lo controla el Señor. Así que tenga fe, no tenga temor, tenga paciencia, tenga esperanza, que lo que usted le ha pedido al Señor llegará en el tiempo de Él, no en el suyo, ni en el mío, ni en el tiempo que piensan los demás. Veamos la tercera verdad de cómo Dios gobierna todo. Dios gobierna y hace lo que Él quiere. Eso es bíblico. Cuando nosotros lo usamos en el lenguaje cotidiano o en circunstancias familiares, suena una frase como que fuese un poco egoísta. Y dice, bueno, Él lo hace cuando Él quiere. Pero cuando estamos hablando del Señor, estamos hablando de la perfecta voluntad de Él y del poder hacer lo que Él quiere hacer. Entonces, Dios gobierna, sí, y hace lo que Él quiere. Él parará haciendo su voluntad, lo que Él quiere en su vida y en la mía. Él lo parará haciendo. Vive el Señor y vive su palabra, que así será. Que sea un poco a las buenas o a las malas, eso es diferente. Pero que Dios lo va a terminar de hacer, lo que Él quiere, lo hará. Lo hará. Pablo sabe que por gracia se le ha dado el privilegio de predicar ese plan, ese misterio, ese evangelio. Otra palabra dice, yo no escogí, yo no pedí, fue Dios quien quiso hacer lo que Él quería con mi vida. Yo en mi mundo religioso estaba queriendo hacer lo que yo quería, pero cuando Él me salvó, Él me enseñó que Él iba a hacer lo que Él quería con mi vida. Así que fue por pura gracia y misericordia. Pablo está diciendo, no merezco nada, no tengo méritos. Es más, antes de conocer a Cristo era perseguidor de la iglesia, era blasfemo, ofendía al Señor, hice muchas cosas. Pero Dios en su gracia y su misericordia me salvó, me llamó, me envió a los gentiles y me ha dado el privilegio de compartirles ese plan a ustedes, le dice a los de Éfeso. Así que Dios hizo lo que Él quería conmigo. Dios quiso escoger a Pablo. Oiga lo que dice el versículo 7. Por la gracia, por el don inmerecido y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio. Por la gracia, don inmerecido y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio. No lo merecía, no lo busqué. De servirlo anunciando esta buena noticia. Dios quiso convertir a Pablo en apóstol. Pablo dice, Dios se me apareció a mí de último, como un hijo nacido fuera de tiempo, como un abortivo. No tengo ningún mérito. Además, cuando hablamos de pecadores, yo soy el primero. Pero aún así Dios me quiso salvar y llamarme. Antes de ser apóstol, ya lo había llamado a ser profeta y maestro. Eso está en Hechos capítulo 13. Ahí estaba como maestro y profeta.
Pero el Señor lo llama después como apóstol, muy enviado. Pero también Dios le dijo, yo quiero, Pablito le dijo, yo quiero que me seas testigo ante muchas personas, ante muchas naciones. Y quiero que sufras por mi nombre, por mi causa. Ah, eso es lo que quiere, Señor, ¿sí? Por mi causa vas a sufrir mucho. Así se lo dijo desde el principio. Así que Él se encargará de hacer lo que Él quiera con su vida y con la mía. Y al final eso es bueno, hermanos, porque Dios siempre lo que hace es bueno para con sus hijos. Pónganse de pie. Así de pie, voy a leerles dos textos de la Escritura que nos muestran esa verdad. Dios gobierna y hace lo que quiere. Salmo 135:6, traducción del lenguaje actual. Dios hace lo que quiere en el cielo y en la tierra, en el mar y en sus profundidades. Salmo 115:3, en la NBI. Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Ese Dios que hace lo que quiere en el cielo, la tierra y el mar, que puede hacer lo que le parezca, es su Dios y es mi Dios. Es su Padre y es mi Padre. Así que no temamos, Dios gobierna nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias con todo nuestro corazón por esta palabra que hemos recibido hoy, en la que nos afirmas y confirmas que tú gobiernas todo, que no tengamos temor, que tú gobiernas las circunstancias que nos rodean y tienes control de ellas, que tú gobiernas los tiempos, nuestros años, nuestra vida, mis tiempos, nuestros tiempos están en tus manos. Señor, eso nos trae paz, nos trae confianza. Y gracias, porque también nos trae paz y tranquilidad y esperanza y fe, que tú pararás haciendo tu voluntad, lo que quieras hacer con nuestra vida. Aquí estamos, Señor. Somos tuyos, te pertenecemos, nos compraste por precio de sangre. Gracias. Te bendecimos, Señor. Estamos muy agradecidos por tener un Dios todopoderoso que todo lo gobierna. Señor, el mundo no tiene autoridad sobre nosotros. Satanás no tiene autoridad sobre nosotros. Las circunstancias no tienen poder y dominio sobre nosotros. Nadie tiene autoridad si no fuese dada por ti. Es lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pilato. Cuando Él le dijo, ¿acaso no sabes que tengo la autoridad para soltarte o para crucificarte? Y Él le dijo, no tendrías autoridad si no te fuere dada de arriba. Gracias, porque toda la autoridad en todo el universo es tuya y nosotros somos tus hijos. Gracias, Padre. Oremos un momentito por cada uno de ustedes. Señor, hay problemas, hay tribulaciones, hay circunstancias difíciles. Esa es la parte humana, pero la parte divina es, tú estás al control, tú estás detrás de todo ello, tú lo has permitido con un propósito y será para nuestro bien. Cualquiera que sean esas circunstancias, como las que vivía Pablo, como un ejemplo tan fuerte, él vio el lado divino y dijo, soy prisionero de Cristo. Aunque estaba preso en Roma, no dijo soy preso de Roma, sino de Cristo. Gracias, Señor.
En tus manos de amor ponemos la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, sus familias, su matrimonio, su trabajo, su ingreso, su fuerza, su salud. En ti estamos cuidados, por ti estamos gobernados. Tú nos llevarás a buen final. Pararás haciendo tu voluntad en nuestra vida. Gracias. En ti confiamos y en ti esperamos. Y si hubiera alguna persona aquí que no es salva, no tiene a Cristo Jesús en su corazón, este es el tiempo de salvación. Diga conmigo esta palabra de fe para salvarse. Creo en ti, Jesús, para que me salves. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Te confieso con mi boca como mi Señor y mi Salvador personal. Creo en mi corazón que resucitaste de los muertos al tercer día. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Amén.